Amén, gloria a Dios. Damos la bienvenida, aleluya, a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Es un placer, un privilegio que usted tome tiempo para conectarse, estar atentos y pendientes, aleluya, con su oído puesto a lo que el Señor le quiere hablar. Le damos la bienvenida y la Iglesia Fuego Vivo en Granada, gloria al Señor, les da la bienvenida en esta mañana, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Dios lo bendiga. Amén. En esta mañana, gloria a Dios, aleluya, como ya anuncié a la iglesia, voy a estar hablando de un acontecimiento que cambió todo, aleluya. Cambió la humanidad, cambió el cosmos, cambió el orden de todas las cosas, aleluya. Y es la palabra anastasis en griego, aleluya, que es en español resurrección, aleluya. Amén. La resurrección, aleluya, en el plano natural y en el plano espiritual vino a cambiarlo todo, cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Y mucho más allá del cargo o del simbolismo que se le dé en estas fechas de Semana Santa, donde todo el mundo parece que por unos días es bueno, que por unos días es medio santo y que por unos días se guardan de hacer cosas. Aleluya. Eso no quiere decir, aleluya, que ellos hayan conocido a Dios o tengan a Dios en su corazón. Porque conocer a Dios es conocerle y tenerle dentro, aleluya. Y para eso uno tiene que morir a sí mismo y nacer de nuevo. Amén. Así que para todos aquellos, aleluya, que escuchan el mensaje por primera vez, reconoce a Jesucristo como Señor, tu único Dios. Reconoce que Él resucitó, aleluya, que no se quedó en una tumba y vivirás para siempre como Él vive. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo resurrección. Tras haber gritado desde la cruz del Señor, consumado es, tetelestai, aleluya, consumado es, expiró, aleluya, Jesús, y se entregó al Padre y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Aleluya, gustando realmente de la muerte por cada uno de nosotros, amén. Siempre que recuerdo la cruz, siempre se apodera de mí un sentimiento, aleluya, y es que en esa cruz debía de haber estado yo. Amén. Siempre piense que en esa cruz, cada vez que usted vea una cruz y vea a Jesús clavado o ve una cruz, aleluya, vacía, usted piense en esa cruz que está vacía tenía que haber estado yo. Aleluya, porque yo era muerto por mis pecados y yo necesitaba el juicio sobre mis pecados y allí tenía que haber estado yo, pero por mí hubo alguien que se entregó, amén, que padeció por nosotros. Él murió por nosotros y por nuestros pecados, sustituyéndonos, aleluya, como culpables, merecedores de la ira de Dios. Cuando dicen gloria al Señor, Él recibió enteramente el total de la ira, de la furia, de la justicia, aleluya, de un Dios santo, que había de castigar el pecado, aleluya, amén. Y toda esa ira, toda esa justicia, aleluya, que Dios, aleluya, tenía que ejercer sobre la humanidad, lo ejerció sobre su propio Hijo. Si usted se para a dar cuenta, aleluya, de ese acontecimiento tan impresionante, usted se dará cuenta, aleluya, de lo importante, aleluya, que sucedió en esa cruz. Amén. Él cargó con nuestras ofensas, Él cargó con nuestros pecados. Aleluya. Pero como sabemos que su obra redentora en la cruz, aleluya, fue cumplida? ¿Cómo podemos saber que fue satisfecha? ¿Cómo podemos saber que esa ofrenda, el Cordero de Dios entregándose por nosotros en la cruz del Calvario, cómo podemos saber con certeza que fue aceptada por Dios? ¿Cómo Dios nos muestra y nos garantiza que su obra, que la obra del Hijo, aleluya, ha satisfecho el juicio justo que Dios demandaba, aleluya, por el pecado? Diga conmigo la resurrección. La resurrección es el amén del Padre al consumado es del Hijo. Aleluya. Él recibió el pago, aleluya, de Jesús. El Padre recibió el pago de su propio Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Amén. Él fue satisfecho, aleluya, con que Jesucristo recibiera el castigo y muerte por nuestros pecados. Y cómo tenemos la certeza, aleluya, de que Dios, aleluya, aceptó tal ofrenda. Cómo tenemos la certeza de que Dios, el Padre, aceptó, aleluya, que ese juicio, aleluya, que nos condenaba fuera satisfecho a través de que Jesucristo no se quedó en una tumba, sino que al tercer día resucitó, aleluya. Amén.
Como si de alguna manera, aleluya, a través de la resurrección de Jesús, Dios el Padre dijera, estoy satisfecho con lo que has realizado en la cruz, con ese sacrificio que has entregado en la cruz. Yo lo acepto, aleluya. Amén. Y gracias a la gloriosa resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor, sabemos con certeza que Dios Padre aprobó y aceptó la obra de redención de su Hijo Jesucristo por nosotros, realizada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera sido satisfecha, aleluya, tal ofrenda, Jesús aún seguiría en la tumba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquel glorioso amanecer de ese domingo, primer día de la semana, unas humildes y sencillas mujeres, entre las cuales estaba, diga conmigo, María Magdalena. Y no es que fabricara magdalenas, porque algunos se creen que era panadera y hacía magdalenas. No. María Magdalena porque nació en Magdala, ¿verdad? Diga conmigo, María Magdalena, María madre de Jacob y Salomé, estas tres hermosas hermanas, aleluya, fueron, aleluya, al encuentro, a la búsqueda del cuerpo de Jesús. Amén. Ellas llevaban, gloria a Dios, perfumes, aleluya, ellos llevaban aromas, ellos llevaban sudarios, ropajes para envolver y cambiar nuevamente, perfumar el cuerpo de Jesús, aleluya. Gloria al Señor, pero no esperaban lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Ellas no esperaban encontrarse el sepulcro abierto y vacío, amén. Gloria a Dios, por eso ellas se pusieron nerviosas y se llenaron de temor, aleluya. ¿Dónde está? ¿Dónde lo han puesto? El cuerpo de Jesús, aleluya. Ellas iban para ungir el cuerpo del Maestro en su sepultura, aleluya, como una muestra de devoción y de amor a Él. Y ellas se encuentran que esa piedra que había sido sellada, porque las piedras, aleluya, cuando eran colocadas en una sepultura, llevaban un sello, aleluya. Y los romanos se encargaron de romper, de poner ese sello, era como un precinto. ¿Usted ha visto los precintos de garantía de las cosas? ¿Verdad? Que usted cuando lo abre ya no se puede poner en el mismo sitio ni de la misma forma, ¿verdad? Alguno que es un poco mangui sabe de lo que le hablo, ¿verdad? A ver cómo vuelvo a poner esto para devolverlo y que no se den cuenta. Bueno, pues una vez que rompe el precinto de garantía, pues ya no puede volverlo a poner en su sitio, ¿verdad? Pues todos los sepulcros llevaban un sello, aleluya, en el cual era un lacrado que había y no, si se rompía se sabía, aleluya, que se había abierto el sepulcro, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Se encuentran, aleluya, esa piedra que estaba sellada y garantizaba que estuviera cerrada. Ellos encuentran que la piedra había sido movida y la tumba estaba, aleluya, petrificadas y perplejas. Ellas se quedaron, aleluya, al ver que la piedra había sido movida y encontraron consuelo en dos ángeles, ¿verdad? Que se la presentaron y le dijeron, Lucas capítulo 24, versos 4 y 6. Acompáñenme a leerlo en esta mañana. Lucas 24, verso 4 al 6. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron ¿qué? ¿Qué tuvieron? Temor, y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿qué les dijeron? Dígalo fuerte. ¿Cómo? Aleluya. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Él no está aquí, gloria a Dios, sino que ha resucitado, aleluya, amén, porque esa era la promesa y eso es el anuncio que Jesús le había hecho, gloria a Dios. Esas eran las promesas que estaban escritas en cuanto al Mesías, aleluya, que Él resucitaría, gloria a Dios. Él, aleluya, si no hubiera resucitado, entre otras cosas, no podría haber duda ni tranquilidad en nuestros corazones, amén. Pero tenemos la certeza y la seguridad de que Jesucristo ha resucitado, amén. Aleluya. ¿Cuál fue, aleluya? ¿Cómo fue aceptada y consumada, aleluya, el sacrificio de Jesucristo? Porque Él volvió a la vida. Diga conmigo, Él volvió a la vida. Diga, Él regresó. Él triunfó. Diga conmigo, y eso me da la certeza, me da la seguridad, me da la paz
el gozo de que Dios aprobó y que dio el visto bueno a la cruz del Calvario. Aleluya, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Mire, mi hermano, si importante, aleluya, fue el sacrificio de Jesús, si importante fue la pasión de Jesucristo, si importante fue que fuera crucificado en una cruz, si, aleluya, importantísimo fuera que hubiera llevado el pecado de la humanidad, gloria al Señor, todo eso hubiera sido en vano si Jesús se hubiera quedado en una tumba. El acontecimiento más importante para un hijo de Dios es que Jesucristo resucitó. Amén. Aleluya. No hay nada más importante que Jesucristo resucitara. Aleluya. Amén. Porque de esa manera Él venció la muerte. Aleluya. Él cumplió lo que prometió, gloria a Dios. El Padre fue satisfecho, aleluya, de todo juicio, justicia sobre Jesucristo, su Hijo, aleluya. Y el que Jesús, aleluya, no se quedara en una tumba es la señal de que fue aceptada su ofrenda, aleluya. Porque Él era marcado como el Cordero, aleluya, que quitaría el pecado del mundo, gloria al Señor. Amén. Y que Él moriría y al tercer día resucitaría. Mira, si Jesús no hubiera resucitado, tan solamente hubiera sido un buen hombre que murió por unas buenas ideas, que hizo el bien a la gente, que dio de comer a algunos hambrientos, que sanó a algunos enfermos. Aleluya. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Un hombre inclusive que hubiera muerto por amor a sus semejantes. Diga conmigo, pero nada más. Amén. El acontecimiento que lo cambió todo fue que Jesús no se quedó en una tumba. Fue que Jesucristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Jesús resucitó. Diga fuerte, Jesús resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a su resurrección, ahí podemos gritar aleluya, así como el apóstol Pablo declaró: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, aleluya, tu victoria? Romanos capítulo 4, versículo 25. Aleluya. Porque dice este versículo: porque sorbida es la muerte en victoria, aleluya. Y el día de resurrección fue marcado por otra palabra, que es la palabra victoria, aleluya. Amén. Cuando cantamos, aleluya, hay victoria en el nombre de Jesús. Mire, ese cántico me lo dio el Señor hace un montón de años. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre que es sobre todo nombre. Hay victoria en el nombre de Jesús. Porque en su nombre hay victoria, aleluya. Amén. Gloria a Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual, ¿a quién se refiere? Diga conmigo, a Jesús. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, que quiere decir nuestro pecado. Y resucitado para... Amén. Somos justificados no solo por la muerte de Jesucristo, sino porque Él resucitó de entre los muertos. Amén. Aleluya. Usted es justificado delante de Dios porque Jesucristo resucitó. Usted puede acercarse a Dios porque Jesucristo resucitó. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, aleluya, porque Él vive hoy, yo vivo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Si la muerte de Él, aleluya, es la base para nuestro perdón y nuestra justificación, su resurrección, mi hermano y mi hermana, es la prueba, la evidencia, aleluya, y la plena garantía de ello, aleluya. No nos quedamos solamente en la muerte de Jesús. Parece, mi hermano, que de toda la Semana Santa, el último día como que es el menos importante, ¿verdad? Pasan todas las procesiones, pasan todos los llantos, todo el mundo se flagela, todo el mundo se da golpes de pecho, todo el mundo, ay, pobrecito, que va a la cruz, ay, mira María, detrás como llora. Ay, y mi hermano, todos se enfocan en la muerte de Jesús y nadie recuerda un día tan importante como un domingo de resurrección. Amén. Ya no hay procesiones, ya no hay nada, ya como que la Semana Santa acaba, mi hermano. Aquí es donde empezó todo. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, ¿cuánto le dan un aplauso, aleluya, a aquel que lo comenzó todo? Aleluya. Diga conmigo, la resurrección del Señor
nos dice que somos declarados justos en Él. Aleluya. Diga conmigo, y eso es mucho más que esperanza. Es plena seguridad. Aleluya. Amén o no amén. Aleluya. Es por todo ello, mi hermano, que el mensaje de salvación debe de tener como énfasis la resurrección de Jesús. ¿Usted alguna vez ha hecho la oración del pecador a alguien? Amén. Cuando usted hace la oración del pecador, usted lo lleva a que confiese sus pecados, a que se arrepienta de ellos, ¿verdad? Y a que reconozca algo, ¿verdad? ¿El qué? Que Jesús es su Salvador, que Jesucristo murió y que resucitó, amén. Aleluya. Porque cuando alguien cree, aleluya, que Jesús murió por sus pecados, pero resucitó para su justificación, amén. Es que la resurrección de Jesús es la que nos justifica del pecado, como hemos leído en Romanos. Amén. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, nosotros no podríamos justificar nuestros pecados, porque esa ofrenda no hubiera sido satisfecha por el Padre. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, hubiera sido más simplemente otro hombre que hubiera muerto. Pero el poder de la muerte hubiera podido sobre él. Cuando dicen gloria a Dios, ¿saben algo? Dios no creó la muerte. Ya, pero Dios creó todas las cosas. Bueno, Dios no creó la muerte. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Diga conmigo, Dios, el Padre, Él es la vida. Amén. Diga conmigo, la muerte es la ausencia de la vida. Con lo cual Dios no pudo haber creado la muerte. ¿Sabe qué es la muerte? La muerte es la separación del hombre de Dios. Eso es lo que causa la muerte. Una muerte física, una muerte espiritual. Amén. Y como consecuencia del pecado en el mundo, diga conmigo, como consecuencia del pecado en el mundo, hubo una separación entre Dios y los hombres. A eso se le llamó muerte. Amén. Por eso estamos muertos en nuestros delitos y amén. Y por eso, por cuanto todos pecaron, están, ya conmigo, destituidos, alejados de Dios. Amén. ¿Entiende esto? Aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 9. Mire, mi hermano, si un énfasis tuvo el mensaje después, aleluya, de que comenzase la iglesia primitiva, fue, aleluya, hablar y predicar sobre la resurrección de Jesucristo. No había otro acontecimiento más importante. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón. Amén. Esto es a colación de lo que le decía antes, ¿verdad? Por eso llevamos a que la gente, cuando confiesa y pide perdón en arrepentimiento para recibir al Señor, confiese igualmente que Jesús fue resucitado, aleluya, de entre los muertos. Cuando dicen gloria al Señor, aleluya. Hubo, mi hermano, importante, aleluya, en la iglesia primitiva, la predicación. ¿Saben, mi hermano? Porque era un hecho constatado, aleluya, de que Jesucristo resucitó. No porque estaba basado en mitos o leyendas, sino porque Jesucristo se presentó, aleluya. Amén. A más de 500 personas lo pudieron ver con sus propios ojos, aleluya. Fueron testigos de que Jesús había resucitado. No solamente aquellas mujeres que fueron al sepulcro, aleluya. No solamente, aleluya, camino de Emaús por esos dos hombres, sino que Jesús en muchas ocasiones, después de haber sido muerto, se apareció a muchos, amén. Pero no se apareció de la misma forma que Él se fue, ¿verdad? Él se apareció con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Ya no tenía nada que ver con su antiguo cuerpo, atado, aleluya, a un lugar, atado a un tiempo, amén, a una cronología del tiempo, a una carne natural, sino que Él había sido glorificado, aleluya, amén. Y solo, mi hermano, conservaba algo de su cuerpo natural, y eran su llaga y las marcas en sus manos y en sus pies. Amén. ¿Sabe por qué? No como recordatorio para Él, sino como recordatorio a nosotros de que Él murió con un propósito. Amén.
que esas llagas se las causamos todos nosotros. Amén. Aleluya. El justo muriendo por los injustos. Amén. Pablo, plenamente inspirado por el Espíritu Santo, él hace una fuerte y férrea defensa de este acontecimiento histórico, aleluya, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde vamos a leer algunas porciones, pero yo le invito a que en su casa lo vea y lo lea completamente. Le recomiendo, si usted no lo ha visto, que vea una película que se llama El Caso de Cristo. No sé si usted la ha visto. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Bueno, tú sí la has visto, ¿verdad? Muy bien. Yo se la recomiendo, creo que está en Amazon Prime o en Netflix, en una de las plataformas está. Se llama así El Caso Cristo, aleluya. Y habla, gloria a Dios, es una muy buena película donde se canaliza desde una perspectiva atea y científica las evidencias históricas, médicas, sociales que refutan de una manera al 100%, constatan la verdad de la resurrección de Jesús. Es muy buena película en Prime Video, muy bien. Una muy buena película que yo le invito, porque era una persona ateo, gloria a Dios, no creía en Dios para nada, y su mujer sí se convirtió y se hizo cristiana, y él se propuso en su corazón demostrar a su mujer de que todo era una mentira, de que Jesús no había resucitado. Amén. Wow. ¿Sabes cómo terminó el asunto, verdad? Llorando a moco tendido, pidiendo perdón, arrepintiéndose y recibiendo a Jesús en su corazón. Gloria a Dios. Así que yo ya le hice spoiler. Bueno, lo siento. Aún así, véala. Muy bonita. Es una película, la verdad que tiene un contenido muy bueno. Y aquellos que la hemos visto, la hemos disfrutado. Aleluya. El ángel dijo lo siguiente, aleluya, a las mujeres, como si fuera una invitación a comprobar por ellas mismas, aleluya. Y les dijo, no está aquí, diga conmigo, no está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Y después le dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Aleluya. Vean con sus propios ojos que Él ya no está. Aleluya. Y encontraron, aleluya, el sudario doblado, ¿verdad? Los lienzos en su sitio colocado. Amén. Y ellas salieron corriendo, aleluya, a dar la voz de alerta a los discípulos, ¿verdad? Y usted recuerda, vinieron los discípulos, Pedro, Juan, corriendo, haciendo los 100.000 metros lisos allí a toda velocidad para ver, gloria a Dios, qué es lo que había sucedido. Aleluya. Y entonces, mi hermano, todavía ellos no podían creer que Jesús había resucitado. Amén. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Sabe por qué ellos todavía no habían constatado ni creído fielmente que Jesús había resucitado? Porque dice el Señor que cuando Jesús murió y aún no se había presentado a ellos, cada uno de ellos volvió ¿a dónde? A sus quehaceres, ¿verdad? Unos volvieron a la pesca, el otro volvió a otro caso. Bueno, pues ya se acabó la función, estuvo bonito mientras duró. Jesús habló unas cosas maravillosas, qué pena, ¿verdad? Pero Él ya no está, gloria a Dios, pero dice la palabra de Dios que aun cuando estaban pescando, ¿verdad? Alguien desde la orilla le dijeron, oye, porque venían con el barco vacío, no habían pescado nada, y le dijo, tiren la red al otro lado. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Amén. Ellos no pudieron discernir ni ver que era Jesús, porque diga conmigo, la apariencia de Jesús no era igual que cuando Él estaba en carne. Su cuerpo glorificado a veces era capaz de poderse ver a Jesús y otras veces no. Diga, porque el cuerpo glorificado es así. ¿Cuántos quieren un cuerpo glorificado? Bueno, enhorabuena, usted va a tener uno. Semejante al de Él. O sea que wow, impresionante, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Ellas pudieron constatar, la iglesia pudo constatar que no se trataba de fábulas, de conjeturas o de suposiciones. Aleluya. Ellos lo pudieron ver con sus propios ojos. Hablaron con Él. Amén. Comieron con Él. No fue un secreto escondido, gloria a Dios, sino que fue público y notorio que Jesús se mostró y se presentó después de haber estado muerto. Diga conmigo, amén. Aleluya, gloria a Dios. Usted se piensa que si todo hubiera sido una gran mentira,
la gente hubiera entregado su vida en los circos romanos? ¿Pedro hubiera dejado ser crucificado? Amén. ¿Que los apóstoles y discípulos hubieran permitido que los mataran simplemente por creer en una mentira? Aleluya. Que miles y miles de creyentes, aleluya, que aceptaban a Jesús, muchos de ellos que lo vieron con sus propios ojos resucitado, ellos no tenían miedo a la muerte. Dice la palabra, aleluya, o los historiadores, que aquellos cristianos cuando morían en las arenas, aleluya, había algo que le irritaba al César de Roma, y es que todos ellos morían con una sonrisa en la cara. Amén. Estaban gozosos y alegres de saber, aleluya, que ellos irían a la presencia de Dios. Amén. Que la promesa de Dios era verdadera. Aleluya. Muchos de ellos habían visto a Jesús ya resucitado y ellos no tenían temor. Aleluya. Porque sabían a dónde iban. Sabían que las promesas de Dios eran verdad. Aleluya. Ninguno se hubiera dejado matar. Aleluya. Ninguno se hubiera dejado sacrificar. Aleluya. Como muchos de ellos padecer dolores, sufrimiento, si hubiera sido todo basado en una gran mentira. Ellos sabían, tenían la certeza de que Jesús había resucitado. Y eso hoy, aleluya, aumenta nuestra fe cada día para proseguir hacia adelante. Amén. Saber que no estamos sujetos, aleluya, a la muerte, sino que alguien venció a la muerte, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Porque la muerte no pudo retenerlo, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Diga conmigo, no existe un evangelio sin resurrección. Aleluya. Elimina la resurrección, gloria a Dios, la señal definitiva al mundo de que Él es Él, aleluya. Y habrás eliminado el cristianismo. Porque la cristiandad se basa, se solidifica sobre la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al resto, aleluya, y diferentes religiones del mundo, podrás ir a visitar las tumbas de cada uno de ellos. Podrás ir a la tumba de Buda, podrás ir a la tumba de Mahoma, podrás ir a la tumba de John Smith, podrás ir a la tumba de Carlos Russell, podrás ir a la tumba de todos los grandes líderes y hombres que levantaron religiones. ¿Y sabes qué están? Huesos. Amén. Tan solo una tumba está vacía. Amén. Aquel que dijo y declaró, yo soy la vida. Porque a la vida no la puede retener la muerte. Amén. Aleluya. Por eso, aleluya, declara, como le dije, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Vamos al versículo 3. Dice, si os ha predicado, lo habéis recibido, lo habéis retenido, prevalecéis y perseveráis en él. ¿En qué? Ya conmigo, el evangelio. ¿Qué evangelio? Dice versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, número 1, dice, murió por nuestros pecados, conforme, aleluya. ¿Cuál es la prueba de que realmente murió? Diga conmigo que fue. Dice conmigo, y fue sepultado. Número 2. ¿Y qué? Número 3. Al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. ¿Cuál es la prueba evidente de que realmente Jesucristo, aleluya, no está entre los muertos? ¿Qué? Resucitó. Amén. Diga conmigo, las apariciones de Él fueron, aleluya, lo que realmente dio solidez y sustento, aleluya, a que Jesús había resucitado. Porque dice, y que apareció, ¿verdad? Entonces dice, gloria a Dios, que Cristo murió,
Dice que Cristo fue sepultado, dice que Cristo resucitó y que Cristo apareció, gloria a Dios, a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, a Pablo, gloria a Dios. Amén. Con lo cual en este mini comprimido evangelio, si se da cuenta, todo el evangelio se reduce a estos pocos versículos, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué es el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio es este: Cristo Jesús murió, amén, fue sepultado, resucitó y apareció a muchos. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. El punto central que valía todo el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Aleluya. Amén. De no ser así, Jesús no hubiera sido el Mesías. Amén. En estos versículos hallamos la esencia, mi hermano y mi hermana, del mensaje apostólico de la iglesia primitiva, centrado y soportado sobre la doctrina principal de la resurrección. Diga conmigo, el poder de la resurrección. Aleluya. Amén. Una doctrina pues plenamente muchas veces cuestionada, incluso negada por la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios tenía un problema y es que estaba influenciada por diversas enseñanzas filosóficas de la época, así como doctrinas de saduceos que se habían metido dentro de la iglesia. Aleluya. Y ellos inicialmente creían en la muerte de Jesús, en la resurrección de Cristo, pero estaban empezando a cuestionarse la futura resurrección de los cuerpos de cada uno de los creyentes. Y en medio de eso, Pablo tiene que intervenir y escribir esta carta a los corintios y enseñarle a que su fe esté puesta en Jesucristo y que igualmente que Él resucitado, nosotros resucitaremos un día. Amén. Que ellos pusieran su fe en eso, gloria a Dios. Y a tenor de lo que leemos en Hechos capítulo 17, versículo 32, sabemos que en Corintio la idea de la resurrección era más bien entre ellos, muchas veces se había creado como algo ridículo, pues creían que el cuerpo físico era una carne, aleluya, o una cárcel para el alma inmortal. Ellos pensaban que solo el alma era inmortal, pero que el cuerpo se destruía y ya está. Entonces en Hechos capítulo 17, versos 32 y 33, vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que enseña, aleluya, la palabra. Mire lo que sucedió cuando los corintios escucharon. Dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué hacían? Otros decían, vale, tú con tu rollo que ya te oiremos después, ¿verdad? Y así Pablo salió, aleluya, no le dejaron ni siquiera acabar el mensaje que les estaba dando, ¿verdad? De en medio de ellos, como diciendo, si no queréis saber nada de Jesucristo resucitado, si no puedo hablaros de Él, no tengo nada más que deciros a vosotros. Porque esa es la enseñanza central. Si ustedes no creen en la resurrección, vano es todo lo demás. Voy a perder el tiempo en hablarles a ustedes ciertas cosas que no van a entender si ustedes no creen en la resurrección. Amén. Por eso era algo tan importante en la iglesia primitiva que los corazones de los nuevos creyentes se quedaran impregnados de la enseñanza de que Jesucristo no se quedó en una tumba, sino que Él resucitó. Amén. Y Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Aleluya. Amén. Él es el amén de Dios. Aleluya. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Aleluya. Él está intercediendo por los santos. Aleluya. Amén o no amén. Gloria a Dios. Y somos justificados en Él. Si la sepultura, mi hermano, fue la evidente prueba de su muerte, la resurrección y sobre todo la aparición de Jesús posteriormente, aleluya, nos demuestra que el evangelio es verdad. Que no hay otro evangelio fuera de este evangelio. Que no hay otra verdad fuera de esta verdad. Amén. Los musulmanes te podrán hablar de Alá y te podrán hablar de Mahoma, pero Mahoma sigue en la tumba. Amén. Los testigos de Jehová te podrán hablar, aleluya, de Karl Russell y todo, pero ahí está en la tumba. Y los budistas te podrán hablar de Buda, pero ahí está en la tumba.
Amén. Los testigos, los mormones, cualquier tipo de religión te podrá hablar de sus grandes, aleluya, hombres, de sus grandes creencias, pero todos ellos están en una tumba. Por eso, aleluya, se basa la cristiandad, el cristianismo, en la verdad irrefutable de que Jesucristo resucitó. Amén. Y muchos dirán, pero bueno, antes de Jesús había otra gente que había resucitado. Y yo le voy a enseñar algo en esta mañana. Diga conmigo, hay una diferencia entre la resurrección y la resucitación. Amén. Hubo gente que sufrieron resucitaciones. En el Antiguo Testamento por lo menos hay 3 casos, ¿verdad? 2 niños, uno, aleluya, que estaba muerto y fue Elías, ¿verdad? El que se tumbó sobre él 3 veces, ¿verdad? Y resucitó, ¿verdad? Muy bien, de la viuda de Sarepta. Y después otro niño, ¿verdad? También, que Eliseo también resucitó, que era el hijo de la tsunamita. Después dice otro caso de alguien que llevaba un cuerpo, que estaban muertos, ¿verdad? Que iban llevando un cuerpo y se asustaron porque vieron a los moabitas, entonces tiraron, aleluya, el cuerpo y cayó en la tumba de Eliseo y al contacto con los huesos de Eliseo, resucitó otra vez. Amén. En el Nuevo Testamento tenemos también, ¿verdad?, historias que nos hablan de gente que había sufrido resucitaciones. ¿Amén o no amén? La hija de Jairo, Lázaro, ¿verdad? Hay varios acontecimientos que nos hablan de resucitaciones. Pero la diferencia, mi hermano, es que todos ellos resucitaron y volvieron a vivir. ¿Amén? ¿Volvieron a vivir, sí o no? Sí. Pero volvieron a vivir ¿de qué manera? De la misma forma que estaban antes, ¿verdad? Cargando sus pecados, siendo de la misma forma y, más importante, esperando un día donde tendrían una muerte definitiva. Amén. Diga conmigo, eso es una resucitación. Aleluya. Digo, la resurrección significa que Jesucristo murió, aleluya, como hombre, cargando los pecados de la humanidad. Amén. ¿Amén o no amén? Diga, pero cuando resucitó, no resucitó de la misma forma. Ya no cargaba los pecados del mundo. Él fue resucitado en un cuerpo glorificado. Aleluya. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Más importante, Él resucitó, aleluya, para no volver a morir jamás. Porque el poder de la muerte no pudo con Él. No pudo retenerlo en un sepulcro. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga, yo no le veo entusiasmado en eso. Aleluya. Amén. Habrá gente que podrá tener resucitaciones, aleluya, pero todos ellos volverán a ser las mismas personas, cargarán los mismos pecados, el mismo mal humor, serán, aleluya, exactamente igual que antes de morir. Y esperando que algún día volverán a morir. Pero Jesucristo, la diferencia, mi hermano, es que murió una vez y para siempre. Aleluya. Amén. Eso nos dice el libro de los Hebreos, aleluya, que Jesucristo murió una sola vez y no es necesario que entre constantemente, aleluya, al lugar santísimo por nosotros. No es necesario que sea crucificado una y otra vez por nosotros, porque su sacrificio satisfajo, aleluya, amén, la justicia que Dios tenía que hacer a todos nosotros, aleluya, porque la paga del pecado es la muerte, aleluya. Amén. Por eso, gloria a Dios, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo habla de los que partieron como los que duermen. Amén. Porque la muerte es meramente un trámite para aquellos que hemos creído en Jesús. Amén. Aleluya. La muerte es solo la paga de nuestra carne corruptible, en el cual tarde o temprano toda carne debe de... ¿Sabe por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Hello. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Por eso usted y yo, para entrar en el reino de los cielos. Impresionante. Amén. Pero dice la palabra de Dios que la muerte no pudo retenerle. Esa es nuestra fe. Diga conmigo, esa es nuestra esperanza. La resurrección de Jesucristo
es el centro del mensaje apostólico, fue el centro del mensaje apostólico y debería ser de la misma manera el centro de nuestro mensaje, aún 2000 años después. La resurrección de Cristo, aleluya, nos brinda, aleluya, la seguridad de que Jesús vive por siempre y para siempre.